Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un lindo día, principalmente las mamis, que hayan tenido un feliz día de la madre, bendecido, celebrado, con muchos regalos, pero por sobre todo rodeadas del amor de sus hijos. El día de hoy vamos a iniciar una enseñanza acerca de los asesinos de la gracia, pero antes de ello vamos a orar como todas las noches. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este día, Padre. Y Señor, en este día especial que se celebra el Día de las Madres, venimos levantando delante de ti, Señor, a todas las madres que ven esta transmisión y a todas las madres en Guatemala y en el mundo, Señor, pidiéndote, Padre, que tu mano poderosa esté sobre cada una de ellas, llenándolas de fortaleza, de esfuerzo, de valentía, de coraje, Señor, y de ganas de sacar adelante a sus hijos, Padre, que no desanimen, Señor, que tu Espíritu Santo renueve sus fuerzas como de búfalo y les dé alas como de águila, Señor, para que puedan pasar encima de toda dificultad y llevar adelante, Señor, a sus hijos, a esa vida de propósito que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Las bendecimos, Padre, bendecimos el fruto de su vientre y de cierto, Señor, serán benditas. Bendecimos también, Señor, sus hijos y te pedimos, Padre, que tú concedas el deseo y el anhelo del corazón de cada una de esas madres con respecto a cada uno de sus hijos, Padre. Y principalmente, Señor, a aquellas madres que están clamando, Señor, por la vida de sus hijos, para que sus hijos vuelvan a ti, Señor. Te pedimos, Padre, que este sea un tiempo de cumplimientos de esas oraciones, Señor, de esas peticiones, para la gloria tuya, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. También, Padre, en esta hora venimos pidiéndote que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad. Que abra nuestros ojos, abra nuestros oídos, abra nuestro corazón, Señor, para que tu palabra sea sembrada en nosotros y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, con su unción, rompa en nosotros toda mentira, argumento y razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo, a la obediencia a la palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Padre, desde ya te damos gracias por la respuesta a nuestras oraciones y también, Señor, porque sabemos que esta noche tú enviarás bendición y vida eterna al corazón de cada uno de nosotros, porque tu palabra dice que cuando estamos juntos y en armonía, tú envías bendición y vida eterna, Padre. Señor, te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados y amadas, que el Señor les bendiga. Qué privilegio podernos comunicar nuevamente una noche más en estas noches de escudriñar juntos la palabra de Dios. Ya de regreso en casa, gracias a Dios, después del viaje de Tapachula. Ya estamos acá de regreso para la gloria del Señor y vamos entonces a iniciar nuestra enseñanza del día de hoy, que la hemos titulado Los asesinos de la gracia. Y para ello vamos a tomar la parábola del hijo pródigo siempre, pero de los versículos 25 al 32. Dice la palabra en cuanto al hijo, nos vamos a enfocar hoy en el hijo mayor, en el hermano mayor del hijo pródigo. Dice la palabra, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas.
Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Para ponernos en contexto de esta enseñanza, este pasaje está en la parábola del hijo pródigo, que trata de un hijo, de un padre que recibe la herencia, se va de la casa, desperdicia su herencia, llega una gran hambre al lugar donde estaba, habiendo desperdiciado todos sus bienes. Se va a trabajar con un finquero de ese lugar, que lo pone a cuidar cerdos, pero la situación no mejora para él, sino que empeora, porque no solamente está cuidando cerdos, sino quería comer los alimentos de los cerdos, pero estando ahí vuelve en sí, se arrepiente, regresa a la casa del padre, le pide perdón al padre, y el padre lo llena de regalos que no había recibido antes como hijo, sino solo había recibido bendición material. Y esos regalos el día de ayer vimos que eran lo que significaban vestiduras, blancas, vestiduras nuevas, un anillo, el calzado para los pies, un becerro gordo y fiesta. Esos 5 regalos. Y este hermano menor tenía, o este hijo pródigo tenía un hermano mayor, que no estaba en ese momento cuando él regresa a la casa del padre. Y entonces, cuando este hijo mayor regresa, que estaba trabajando en el campo, regresa a la casa del padre, se encuentra con esa fiesta, con esa alegría, ese barullo. Ya sabemos, y ayer lo dijimos, que cuando un pecador se arrepiente, en el cielo hay fiesta, y si en el cielo hay fiesta, con cuánta mayor razón no debería haber fiesta de celebración aquí en la tierra. Entonces hay una fiesta de celebración, y es cuando el hijo mayor regresa. Y notemos, vamos a comenzar a ver algunos de todos los versículos uno por uno, y lo que significa cada uno de ellos. En Lucas 15:25, que es donde comienza, a donde hace su aparición el hijo mayor, dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Notemos algo, y es que este hijo mayor servía al padre y vivía en la casa del padre. Luego, y esto es importante, este es como el contexto que nos va a servir para la enseñanza. Era hijo, vivía en la casa del padre y servía al padre. Sin embargo, dice la palabra que estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y en el versículo 26 dice: y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. A mí me llama la atención que llamara a uno de los criados para preguntarle, y no llamara al padre. Y esto me da una evidencia. Aunque este hijo servía al padre, vivía en la casa del padre, era evidente que no estaba en comunión con él. De lo contrario, por 2 cosas no estaba en comunión con él. Primero, si hubiera estado en comunión con él, hubiera sabido inmediatamente que el hermano mayor había regresado. Es más, el padre ya sabía que iba a regresar, le hubiera avisado que su hermano mayor había regresado, pero no tenía comunicación con el padre. A pesar de que era hijo, vivía en la casa y servía al padre, pero no tenía comunicación con él. Y la otra evidencia de que no tenía comunicación con él es que no tenía la suficiente confianza con el padre de ir y preguntarle al padre qué era lo que estaba pasando. Le tiene que preguntar a otro. Usa un intermediario para preguntar qué es lo que está sucediendo. Entonces, era hijo, servía al padre, vivía en la casa del padre, pero no tenía comunión con el padre. Y esto nos debe llevar a una reflexión a cada uno de nosotros. Somos hijos, vivimos en la casa del padre, servimos al padre, pero ¿tenemos realmente comunión con él? ¿Él nos comunica directamente las cosas, o necesitamos que nos la comunique alguien más?
Cuando tenemos dudas, preguntas, ¿recurrimos al Padre para esas dudas o preguntas o recurrimos a otra persona para que nos resuelva las dudas o las preguntas o lo que está pasando? Es una pregunta interesante para cada uno de nosotros, ¿no? Porque podemos ser hijos, vivir en la casa del Padre, servir al Padre y no tener comunión con el Padre. De hecho, esto me lleva a recordar un pasaje que está en la palabra de Dios, en Hechos, en el capítulo número 6. En el versículo voy a leer del versículo 1 al 7, dice la palabra: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles del Cordero convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pongamos esto en contexto. Lo que estaba sucediendo con los 12 discípulos del Cordero, ya ahí estaba incluido Matías, que fue el que sustituye a Judas. Los 12 estaban ocupándose tanto en servir al Señor que estaban perdiendo la comunión con Él. Y estaban, porque tenían que servir las mesas y además atender el ministerio de la palabra. Entonces ellos se dan cuenta que están perdiendo la comunión con el Señor, y entonces lo que hacen es pedir que les nombren diáconos que les ayudaran en la tarea de servir las mesas, para que ellos persistieran en la oración y en el ministerio de la palabra, en la comunión y en el ministerio de la palabra. Este hermano del hijo pródigo evidentemente estaba tan ocupado en el servicio, tan ocupado en el campo, que no tenía tiempo para la comunión con el Padre y estaba perdiendo lo mejor. Recordemos lo que le dice Jesús a Marta y a María. Cuando María se sienta a los pies de Jesús, y Marta estaba muy afanada con las tareas de servir la cena y toda la cosa, y Marta le alega, igual que el hermanito mayor del hijo pródigo, le alega al Señor de que la otra está ahí sentada a los pies de él mientras ella tiene un montón de ocupaciones, y el Señor le dice a Marta: Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas, pero María se está quedando con la mejor parte, la comunión, la intimidad con el Señor. Entonces este hijo mayor o el hermano mayor del hijo pródigo estaba tan afanado en sus tareas en el campo que no tenía tiempo para la comunión con el Señor. Se está perdiendo lo mejor, la mejor parte. Y por ello es que no va a preguntarle directamente al Padre qué es lo que está pasando, sino que le habla a alguien más para que le diga, porque no tenía ni la confianza, ni la comunión, ni la intimidad con el Padre como para preguntarle al Padre qué está pasando. Luego dice en el versículo 27, él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Para cualquier hermano que ama a su otro hermano, que anda perdido, que se fue de la casa, que le fue muy mal, el que el hermano regrese a casa es un motivo de gozo, ¿no? O debería ser un motivo de gozo para un hermano que verdaderamente ama al otro hermano, ama a su otro hermano. Si ese otro hermano regresa a la casa después de haber perdido todo, después de haberse ido de la casa, después de haber pasado por una situación dramática, que si el padre la sabía, también la sabía el hijo mayor, eso era motivo de gozo, motivo de celebración, motivo de fiesta, no solo para el padre, también para el hermano. Sin embargo,
me llama mucho la atención lo que dice Lucas capítulo 15, versículo 28. Inmediatamente dice, entonces el hermano se alegró. No, perdón, me equivoqué. Se enojó. Se enojó. Había regresado el hermano que andaba perdido, que el hermano que andaba mal. Y este hermano mayor se enoja en lugar de alegrarse. Y no quería entrar, encima hace berrinche. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Si cuando un hermano, ojo, y esto es una lección para cada uno de nosotros, si cuando un hermano se arrepiente y vuelve a los caminos del Señor, y el Señor lo sana, lo libera, lo restaura, lo bendice como resultado de ese retorno, de ese volver en sí, de ese volver a la gracia. Y nosotros nos enojamos, en lugar de alegrarnos con él, es que no hemos entendido ni el amor, ni la misericordia, ni la gracia de Dios. Y además de ello, el verdadero amor de Dios no está en nosotros. Si tenemos celos, iras, contiendas, disensiones entre nosotros, si nos cae mal que otro hermano esté prosperando, si nos cae mal que el Señor restaure a alguien que estaba caído y en pecado, si eso nos molesta, si nos oponemos a ese tipo de cosas e incluso a la restauración de ese hermano al servicio, es porque el amor de Dios no está en nosotros, porque el amor de Dios se alegra. Vemos al Padre alegrándose y restaurando al Hijo. Nosotros, como hijos de Dios, y verdaderamente el amor del Padre está en nosotros, deberíamos también manifestar la misma actitud y no la actitud del hermano mayor que se enoja y hace berrinche porque el Padre bendice a su hermano y supuestamente no lo ha bendecido a él, que vamos a ver que también es falso. Si nos ponemos celosos, envidiosos, contenciosos, irritados y cosas por el estilo, por los logros de otros, entonces algo anda mal en nosotros. Y es posible que el amor de Dios no esté en nosotros, porque el amor no es ni celoso, ni envidioso, ni contencioso, ni causa divisiones, ni es irritable, etc. Si Dios, habiéndolo perdonado y restaurado, nosotros nos oponemos a ese perdón y restauración, entonces estamos haciendo la obra del diablo, no la obra de Dios. Estamos siguiendo al diablo, no siguiendo a Dios. Entonces el amor de Dios no está en nosotros, porque el amor de Dios es perdonador y restaurador. Aquí ya vamos viendo algunas cosas de este hombre, ¿no? Ya vimos la primera, que estaba súper enfocado en el servicio, en las tareas, pero no tenía comunión con el Padre. Número 2, se enoja con el hermano pecador, aunque ya había sido restaurado por el Padre, pero sigue enojado contra él. No perdona lo que el Padre ya perdonó. Y eso significa que se pone por encima del Padre, que quiere parecer más justo que el Padre, porque el Padre perdona, pero él no. Y entonces su justicia es mayor, aparentemente, o pretende que su justicia sea mayor que la justicia de Dios. Pero vayamos al versículo 29. Dice la palabra: mas el hijo respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¡Wow! Aquí estamos ya viendo otra característica que nos va a permitir configurar realmente qué representa ese hermano mayor del hijo pródigo. Dice: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Número 1. Este hijo no estaba sirviendo al Padre por amor. No estaba sirviendo al Padre por ser hijo y por agradecimiento. Lo estaba sirviendo por negocio, para obtener cosas a cambio,
Para él el servicio era una obra que merecía un salario. Y la obediencia también era un mérito que merecía un salario. No obedecía por amor, no servía por amor y no obedecía por amor, sino lo hacía por conveniencia, lo hacía para obtener algo a cambio. Él solito se denota en este pasaje. Dice, él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Servicio y obediencia los pone como una moneda de trueque, como mérito, como obra para recibir bendiciones de Dios, porque dice, nunca me has dado ni un cabrito. No estaba viviendo por gracia, estaba viviendo por obras. Y si vive por obras, estaba viviendo en la ley, no en la gracia. Y por lo tanto era un legalista. Y como legalista judaizante o por obras. Interesante, ¿no? Dice, nunca me has dado ni un cabrito. Y encima de todo, estaba súper bendecido. Las 2/3 partes de todo lo que era del Padre era suyo. Y no se había dado ni siquiera cuenta de las bendiciones que Dios ya le había dado, porque estaba tan enfocado en sus obras, en sus méritos, en recibir salario, que no recibe herencia, a pesar de que tenía la herencia. Este está peor que el hijo pródigo, en cierta forma, porque el hijo pródigo por lo menos vio que tenía las bendiciones materiales, las agarró y se las fue y las usó. Aunque las mal usó, pero las usó. Este las recibió. Pero el hijo mayor también había recibido la parte de la herencia que le correspondía. Y este no solo no recibió las bendiciones materiales, sino tampoco recibió todas las bendiciones, ni había recibido todas las bendiciones que recibe el hijo pródigo cuando regresa, es decir, las vestiduras nuevas, el anillo, el calzado para los pies, el becerro gordo y la fiesta, el gozo. O sea, no tenía nada de eso. Vivía en la casa del Padre, servía al Padre, era hijo del Padre, pero no tenía comunión con el Padre, ni vivía como hijo. Vivía como jornalero, todavía estaba viviendo como jornalero en base a méritos, a obras, esperando salario, no esperando herencia, bendición, por gracia. Este hijo también es evidente que no se había dado cuenta de la mentalidad de jornalero que tenía, porque estaba tan enfocado en el servicio para ganar algo del Padre, que no tenía tiempo de vivir como hijo, y así vivimos muchos cristianos. Muchos cristianos estamos tan enfocados en el servicio a Dios para hacer méritos, para ganar aceptación, bendiciones, para ganar posiciones, etcétera, etcétera, que no vivimos como hijos. Miren, hay muchísimo cristiano que sirve a Dios, que obedece a Dios, que va a la iglesia, que lee su Biblia, que ora, que ayuna, pero no lo hace por amor, lo hace para hacer méritos delante de Dios, porque está buscando que Dios lo ame, que Dios lo acepte, que Dios lo bendiga, que Dios le responda a sus oraciones, que Dios le dé respuesta, que Dios haga cosas por él. Y no se ha dado cuenta que es hijo y que como hijo, por gracia, el Señor lo va a hacer, no por méritos. Pero no vive como hijo. Vive por obras, no está viviendo el evangelio de la gracia, está viviendo un evangelio diferente, es que es por obras. La palabra de Dios dice que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Las obtenemos por amor. La palabra de Dios dice que somos aceptados en Cristo plenamente por amor. La palabra de Dios dice que la oración es para entrar en comunión y en intimidad con el Señor, no es para hacer méritos, para obtener algo de parte de Dios. También el ayuno es para que nosotros crucifiquemos la carne, no para obtener algo de parte de Dios, lo dice Isaías 58. El ayuno es para romper ligaduras de impiedad en nosotros.
Pero usamos las cosas como mérito para después decirle al Señor, es que yo hice, tú deberías hacer. Y eso es vivir por obras. Eso es vivir en un pseudoevangelio legalista que no tiene nada que ver con la gracia del Señor, que es por amor, para la alabanza de la gloria de su gracia. Cuando es por obra es para alabanza nuestra, pero cuando es por gracia es para la gloria de su nombre, no porque yo me lo merezca, sino porque Él me ama. No porque yo lo sirva, porque soy su hijo. No por lo que hago, sino por lo que soy delante de Él. Y por lo que Él ha hecho de mí delante de Él. Necesitamos examinarnos si en algunas áreas de nuestra vida no estamos viviendo de una manera legalística. No estamos haciendo cosas para que Dios nos bendiga, nos ame, nos acepte, nos dé respuesta, en lugar de hacerlas por el único motivo que es válido, que es por amor. La palabra de Dios nos lo dice clarísimo en 1 Corintios capítulo 13. Para comenzar, versículos del 1 al 3. Dice la palabra que yo puedo tener los mejores dones, pero si no tengo amor, soy como címbalo que retiña. Dice en el versículo 2 que puedo dar todo mi dinero para los pobres, pero si no tengo amor, de nada sirve. Y aún dice el versículo 3, puedo dar mi vida por el evangelio, puedo dar mi vida por Dios, en martirio por Dios, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Y al final de ese capítulo, del capítulo 13, dice que las tres cosas que permanecen son la fe, la esperanza y el amor, pero la mayor de ellas es el amor. Cuando la palabra de Dios dice que vamos a ser juzgados por nuestras obras, no por nuestros pecados, porque los pecados fueron perdonados y el Señor los pone en el fondo del mar. Vamos a ser juzgados por nuestras obras, se está refiriendo precisamente a esas obras que hicimos, ya sea por amor o que las hicimos por motivos de negociación con el Señor, que las hicimos para obtener ventajas de parte de Dios, no por amor a Él. Las que van a permanecer y van a recibir recompensas son las obras por amor. Y las demás van a ser quemadas en el fuego. ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos para Dios? ¿Por qué oramos? ¿Por qué leemos la palabra? ¿Por qué vamos a los servicios? ¿Por qué alabamos? ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué servimos al Señor? ¿Por qué asumimos posiciones de liderazgo? Etcétera, etcétera. ¿Por qué lo hacemos? ¿Lo estamos haciendo por amor o por negociación? O como un intercambio, yo te doy y tú me das. ¿Por qué diezmamos? ¿Por qué ofrendamos? Lo estamos esperando la cosecha porque amamos al Señor y confiamos en Él. Porque muchos diezman pensando en esta manera, ok, doy 100 y entonces puedo recibir al 30, al 60, al 100 por uno, entonces si doy 100 al 30 voy a recibir 3,000. Y cuando no pasa, se frustran. ¿Por qué? Porque lo hicieron por negocio, Dios no es negociante. Ni voy a contar una experiencia que yo tuve, donde lo aprendí. Cuando estaba comenzando mi vida como creyente, resulta que llegó un momento en que en la iglesia estaban recibiendo ofrendas para comprar un terreno y construir nuestro templo de la iglesia. Y yo tenía 2 carros, uno bastante bueno, el otro no tan bueno, pero me gustaba un carro que recién había visto, modelito nuevo y muy grande y todo, que me iba a ser útil para mí, para mi familia. Y entonces pensé, ok, si siembro un carro, voy a cosechar un carro, ¿no? Ok, pero quiero un buen carro, entonces tengo que sembrar un buen carro. Entonces agarré el carro que no tenía bueno, lo mandé a arreglar, lo mandé a pintarlo y a tapicería, todo, y ese carro fue el que ofrendé al Señor. Según yo, ¿verdad? Lo había ofrendado al Señor.
Pero, de repente, como a las 2 semanas de que había ofrendado el carro, me roban el otro. O sea que de 2 carros pasé a 0 carros. Y entonces, cuando eso pasó, no me recuerdo si enojado o triste, pero creo que fue una combinación de ambas. Le dije al Señor, Señor, ¿qué pasó? Te di un carro y en lugar de que me dieras otro, resulta que ahora no tengo ninguno. Y el Señor en ese momento muy dulcemente me dijo, ¿soy tu papá o soy comerciante? ¿Me diste el carro por amor o me lo diste por negocio? Solo eso me dijo el Señor, muy dulcemente, pero donde que yo quería meter la cabeza en la tierra. Tierra, trágame, ¿no? Entendí el principio. Y el Señor operó milagros no como yo quería, pero el Señor operó milagros. Resulta que mi carro apareció destartalado, pero apareció. Y el Señor sobrenaturalmente proveyó para que le comprara la caja de velocidad de la batería, las llantas, que era lo que le habían robado. Y lo armé. Y además lo de la mano de obra. Y resulta que el motor del carro que compré estaba mejor del que le habían quitado, del que le habían robado a mi carro. Ese fue un milagro, ¿verdad? No solo el milagro de provisión, sino el milagro de que ese motor estaba muchísimo mejor que el del que me habían robado. Posteriormente a eso, el Señor a lo largo de mi vida como creyente me ha permitido tener el privilegio de que me regalen varios carros. E igualmente yo he sembrado carros en algunas personas más, no llevo ni la cuenta de cuántos he sembrado ni de cuántos me ha dado el Señor, pero no me han faltado carros, para nada. Y tampoco cada vez que doy un carro estoy pensando a ver qué me va a dar el Señor, no. Simple y sencillamente siembro un carro porque resulta que tengo dos y solo puedo usar uno, entonces siembro uno, siembro el otro. Porque no lo necesito. Y entonces le pido la dirección al Señor, Señor, ¿a quién quieres tú bendecir con este carro? Así como tú me has bendecido con el que me diste, ¿a quién quieres bendecir con este que yo tengo? Y el Señor me lo da y nunca estoy pensando si me va a dar o no me va a dar. Ya ese punto ya no es importante porque es por amor. Y yo sé que el Señor va a proveer mis necesidades y punto. Y no me importa si es el carro que quiero, si no es el que quiero, si es el modelo que quiero. Yo sé que el Señor me va a dar el mejor carro que yo necesito. Así que le quería compartir esto porque no es por obras, no es por méritos, no es por negocio. Con Dios nosotros no nos relacionamos por negocio, nos relacionamos por amor y en amor. Él quiere que hagamos las cosas por amor. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero el final de la sabiduría es el amor, porque es lo que permanece. La fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Este hijo mayor, el hermano mayor del hijo pródigo, no estaba haciendo nada por amor, todo lo estaba haciendo por negociación y en su mente todo era negocio. Si este pecó, le tiene que ir mal. No puede pensar que Dios derrame gracia y misericordia sobre ese pecador que se arrepiente y el Señor lo bendiga sin necesidad de que tenga que pagar consecuencias o facturas. No lo puede entender. ¿Por qué? Porque es legalista. Así de simple. Si nosotros no tenemos una buena actitud hacia aquellos hermanos que Dios restaura, cuidado, mis hermanos, porque podemos estar viviendo otro evangelio diferente al evangelio que la palabra de Dios nos enseña y al evangelio que obviamente es el que Cristo vino a pagar el precio para que usted y yo vivamos en él, que es un evangelio de gracia.
vayamos un poquito más adelante en ver alguna otra de estas características. En el versículo 30, Lucas 15:30 dice, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Primero notemos el tono, ¿verdad? Despectivo, él poniéndose en un nivel superior, como que si él fuera un gran hijo. Y ya vimos que obedecía y que servía al padre por conveniencia, no por amor. Entonces no era tan buen hijo. En segundo lugar, no era tan buen hijo porque no tenía comunicación con el padre, no sabía nada acerca del padre. En tercer lugar, el padre ya había perdonado al hijo, pero este hermano mayor no lo había perdonado. Y una de las características del legalista es que no perdona el pecado de otros. Lo pudieron haber cometido hace 20 años, pero el legalista lo tiene en la punta de la lengua para acusar, juzgar, condenar acusar, juzgar, culpar y condenar. Son expertos en las 4 cosas. Cuando la palabra de Dios dice, Jesús le dice a la mujer adúltera, encontrada en el acto de adulterio, infraganti, le dice, ni yo te perdono, vete y no peques más. Dios perdona, el legalista no perdona. Se siente más justo que Dios. El legalista es aquel que cuando habla de David, todavía se recuerda de David como el adúltero que mandó a matar al esposo de Betsabé para quedarse con ella, en lugar de recordar lo que Dios dice de David, varón conforme al corazón de Dios, que hará todo lo que yo le diga, y que además escribió esos maravillosos salmos que al mismo legalista le sirven de consuelo, pero no olvidando que los escribió un adúltero, al cual no ha perdonado por el adulterio. Porque se lo sigue recordando y echando en cara cuando Dios ya ocultó el pecado de ese adúltero en el fondo del mar. ¿Cómo estamos nosotros en ese tema? Recordemos que la palabra no es solo para alegrarnos en todo, no, la palabra también nos va a confrontar. Nos está confrontando algo, esta actitud del hijo pródigo. Bueno, no soy yo, es el hijo pródigo y es lo que dice la palabra. Yo solo estoy transmitiéndole lo que dice la palabra. Entonces, la palabra nos está examinando. ¿Cómo estamos en nuestro corazón respecto a ese examen que la palabra nos está haciendo a nosotros? ¿Qué tanto parecido o en qué cosas nos estamos pareciendo a ese hijo pródigo? Y si nos estamos pareciendo en algo a ese hijo pródigo, este es el tiempo en que el Señor quiere que cambiemos de actitud. Y cambiando de actitud, Él va a cambiar nuestro corazón. Volvamos a ese versículo 30. Dice, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Por qué si es pecador lo bendecí, Señor? Esa es la expresión del legalista. ¿Por qué si es pecador y si pecó y si cayó y si anduvo como hijo pródigo? ¿Por qué lo bendecí, Señor? ¿Por qué lo restauraste al servicio? ¿Por qué sigue siendo predicador? ¿Por qué sigue siendo líder? Se le olvida lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Aquí en este versículo está la clave de por qué el hijo mayor era como era, o el hermano mayor del hijo pródigo era como era, y la clave es legalista a morir. En primer lugar, el legalista vive de la acusación, del juicio, de la culpa y de la condenación. ¿Por qué? Porque él se acusa a sí mismo. Él mismo sabe que no está bien delante del Señor. Hay algo ahí, el espíritu que le redarguye, pero él piensa que no es el espíritu porque él piensa que está bien delante de Dios porque es legalista.
Pero él se siente acusado, condenado, juzgado, culpado. Y entonces culpa a los demás. Para balancearse, ¿verdad? Para decir, bueno, sí, yo no estoy, no estoy del todo bien, pero este está peor. Yo soy mejor. Arrogancia. Vanagloria de la vida. Enemiga de Dios. Acusación, juicio, culpa y condenación. Y esto es típico de los legalistas. A través de la acusación, del juicio, de la culpa y de la condenación, pretenden asesinar la gracia que Dios derrama sobre los demás. Y aún para sí mismos. Y no pueden recibir nada de Dios si no han hecho los méritos antes. Y esto es lo que le pasaba a este hermano mayor. Resulta que ya había recibido herencia, pero como él no se sentía con los méritos suficientes para recibir esa herencia, no la estaba viviendo. Y por eso le dice al padre, ni un cabrito me has dado. Cuando ya tenía la mitad de la herencia, o las 2/3 partes de la herencia del padre ya las tenía. Y no implicaba un cabrito, seguramente implicaba un montón de cabritos. Notemos lo que dice Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10 respecto a los legalistas, a los que viven un evangelio diferente al evangelio de la gracia, al evangelio de la misericordia y del amor de Dios. Dice Gálatas 1, 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pervertir el evangelio de Cristo. Un evangelio diferente al evangelio de la gracia de Dios. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y anatema es maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y el evangelio del legalista es tratar de agradar a Dios, pero también tratar de agradar a los hombres y que sea él exaltado en su vanagloria como santo perfecto, que no lo es para nada. Pero él se ufana de que es perfecto delante de Dios, de que es santo, de que todo lo hace bien. Pero se pone en el trono de Dios a juzgar, a condenar, a acusar y a culpar a otros. Gálatas capítulo 2 versículos 3 al 4 dice: Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, fue obligado a hacer obras para ganar la salvación, para ganar el amor de Dios, para ganar una posición de servicio, para ganar bendiciones. No fue obligado a circuncidarse, dice. No fue obligado a hacer obras. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. El legalista busca robarnos la libertad que tenemos en Cristo Jesús, dice la palabra en 2 Corintios capítulo 3 versículo 17, que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, no libertad para hacer lo que se nos da la gana como lo hizo el Hijo Pródigo, pero sí hay libertad para vivir en responsabilidad, permitiendo que el Espíritu Santo nos vaya transformando de gloria en gloria en la imagen de Cristo. Pero el legalista trata de esclavizar a los demás, porque él mismo es esclavo.
Él mismo es esclavo de esas pasiones de concupiscencia que trata por sus propias fuerzas en lugar de llevarlas delante del Espíritu de Dios para que sea el Espíritu de Dios el que las crucifique. Trata en sus propias fuerzas de hacer los méritos y de vencer la carne, y como no lo logra, se acusa a sí mismo, pero acusa también a los demás. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y porque no puede permitirse en su mente que alguien que sea inferior a él esté viviendo en bendiciones de Dios mientras él no. Pero no se da cuenta que es porque está viviendo en un falso evangelio, que es el evangelio de la ley, que no existe, sino que es un invento de los hombres, porque el único evangelio que existe es el evangelio de la gracia de Dios. El evangelio de la libertad en Cristo Jesús. En el versículo 31, notemos lo que dice. Él entonces le dijo, hijo, note, hijo, el padre sí lo consideraba un hijo, aunque él no vivía como hijo, vivía como empleado esperando salario. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Note esto es impresionante. El significado de esto, todas mis cosas son tuyas. La palabra de Dios dice pero vamos a ver primero una característica del legalista. Uno de los problemas de los legalistas es que lo tienen todo en Dios, pero no lo disfrutan ni lo aprovechan. Porque como viven sumidos en acusación, juicio, culpa y condenación, eso no les permite disfrutar nada de Dios. Para comenzar, no disfrutan las bendiciones materiales. Y entonces tienen una doctrina de que ven las bendiciones materiales como carnales, mundanas, no santas, aun cuando la palabra nos enseña que no es así. Santiago 1:17, por ejemplo, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 7 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero el legalista no las puede disfrutar porque para él son carnales, para él son mundanas, para él son diabólicas. Entonces, ¿qué sucede como consecuencia? Pues como consecuencia viven en un evangelio donde ser humilde significa ser pobre, vivir de desierto en desierto, de tribulación en tribulación, de prueba en prueba, en escasez, en limitaciones, y esa escasez y limitaciones es escasez y limitación de todo, porque hasta tienen escasez y limitación del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Tienen escasez de todo eso también. ¿Por qué? Porque no están andando en el espíritu, están andando en la letra. Y la palabra de Dios dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica o da vida. Pero como viven en la letra, matan todo en ellos y tratan de matarlo en otros. Tratan de reducir a la misma esclavitud en la que están ellos, a las obras, a la carne, tratan de reducir a los demás también a ello. No disfrutan tampoco de la nueva naturaleza que tienen en Cristo, porque están tan enfocados en que son pecadores, en que no deben hacer esto, no deben hacer el otro, no deben hacer aquí, acá, acá, y el hombre viejo sale a relucir a cada rato. Entonces, ellos por sus fuerzas tratan de limitar a ese hombre viejo y no disfrutan y están pendientes de la naturaleza del hombre viejo en lugar de estar pendientes de la nueva naturaleza que tienen en Cristo Jesús, que es por la cual nosotros crucificamos las obras de la carne por el Espíritu, no por nuestras propias obras.
No disfrutan del poder y la autoridad que tienen en Cristo. ¿Por qué? Porque viven en el temor de ser rechazados por Dios y por los hombres. Viven en el temor de perder la salvación porque no son lo suficientemente dignos, perfectos, santos, justos, etcétera, o humildes o lo que sea. Viven en el temor de perder la salvación, viven en el temor de pecar, viven en el temor de no ser aceptos al Señor, viven en el temor de que Dios no los va a bendecir, viven en el temor de que de que tal vez no son hijos de Dios. Viven en temor todo el tiempo y se olvidan de lo que dice la palabra de Dios, primera de Juan capítulo 4 versículo 18. En el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor trae en sí castigo, de tal manera que los que no han sido perfeccionados en el amor, de que los que temen no han sido perfeccionados en el amor. El legalista vive en el temor, no vive en el amor. Y el hermano del hijo pródigo nos lo demuestra. Temor de disfrutar de las bendiciones que ya tenía en el Señor, pero también no vivía en el amor porque se enoja y rechaza el perdón al hermano menor, al hijo pródigo. Y el legalista no disfruta entonces ni del amor, ni de la paz, ni del gozo, no disfruta de la benignidad, de la paciencia, no disfruta de la fidelidad, no disfruta de la humildad y tampoco del dominio propio, porque no usa del dominio propio del espíritu, sino el de su carne, y el de su carne es insuficiente. La carne no puede crucificar la carne. Por eso el Señor nos da el Espíritu Santo, porque la carne solo se puede crucificar por el Espíritu. Romano, capítulo 8, versículo 13. Hablan del poder de Dios, pero no saben usarlo. Hablan del poder de Dios y dicen que tienen el poder de Dios, pero para andar en la carne, no para andar en el Espíritu, para andar en sus propias obras, pero no para andar en las obras del Espíritu. Y se equivocan rotundamente en eso. No disfrutan de la palabra tampoco, porque para ellos la palabra es un machete que primero se lo ensartan a sí mismo y después se los ensartan a los demás, porque ellos viven en la palabra que mata, no en la palabra que restaura, que sana, que liberta. Ellos viven en la palabra que mata, no en la palabra que da vida. Ellos viven en la letra, no en el espíritu. Y la letra necesita del espíritu para hacer vida. Solo la letra mata, mas el espíritu vivifica, dice la palabra. Y ellos no disfrutan de la palabra por ello. No la usan para crecer en el espíritu, sino la usan para condenarse y para condenarse y condenar a otros. Porque no son lo suficientemente perfectos o impecablemente perfectos delante de Dios. No disfrutan, como ya vimos, de la vida abundante de Dios. Para ellos todo está en la eternidad. Aquí el corito preferido de ellos aquí en la tierra es: sufrir me tocó a mí en esta vida. No, el gozo del Señor es mi fortaleza. Ese no. Porque ellos todo es sufrimiento, limitación, dolor, desierto. Ellos viven en una funeraria, no viven en la celebración de la resurrección, la victoria y la pronta venida de Cristo. No viven en ese gozo de la celebración, viven en la tristeza. Viven en una funeraria, no en una celebración. Y mucho menos disfrutan del gozo del Señor, no pueden. Lucas 15:32 para terminar. Dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El amor, la misericordia y la gracia de Dios son fuente de gozo, no de tristeza, celos, divisiones, rechazo, condenación, culpa, acusación, etc. La gracia de Dios nos lleva a gozarnos con el que se goza
y a llorar con el que llora, a perdonar al que Dios perdona, a levantar al que Dios levanta, a restaurar al que Dios restaura. La gracia de Dios nos lleva a hacer la obra de Dios, de liberar, sanar, restaurar, bendecir, edificar, plantar, crecer, no a condenar. Mis amados, ya no sé, la palabra, espero que nos haya hecho un escáner, un autoexamen, no para que nos condenemos. Esto no es para condenación. Esto es para liberación. Si tenemos algo, y si tenemos algo de esto, tampoco se condene. Simple y sencillamente podemos tener todavía algunos signos de esto porque estamos en el camino de la imperfección a la perfección. Podemos tenerlo. El problema no es que lo tengamos, y el Espíritu Santo nos lo está evidenciando en esta noche. El problema no es que lo tengamos, el problema sería que no lo cambiemos, que nos quedemos igual. Ese sería el problema. Porque si lo tenemos en este momento, lo que necesitamos es venir delante del Señor, pedirle perdón, arrepentirnos y pedir que Él cambie nuestro corazón y comenzar a caminar en una nueva actitud, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, y el Señor se va a encargar de transformar nuestros corazones. Recordemos que no somos perfectos, por lo tanto no nos tenemos que condenar por ello, pero sí necesitamos que si la palabra nos está confrontando, redarguyendo, corrigiendo, entonces necesitamos cambiar de actitud. ¿Qué es el legalista? El legalista es un asesino de la gracia. ¿Por qué? Primero que nada, porque él vive por sus obras, por sus méritos, buscando la aceptación, el favor, la misericordia de Dios. En segundo lugar, el legalista vive condenando, juzgando, acusando y culpando a los demás, viendo la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio. Tercero, el legalista no manifiesta el amor de Dios, está lleno de celos, de ira, de contienda, de disensiones, de divisiones en contra de sus hermanos, y se enoja porque sus hermanos les vaya bien, porque sus hermanos prosperen. El legalista no disfruta de las bendiciones de Dios porque piensa que es falta de humildad vivir en las bendiciones terrenales de Dios y las cataloga como mundanas, terrenales, pecaminosas, cuando toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. El amor, el vivir en la gracia de Dios, implica vivir de gozo en gozo, de gloria en gloria, vivir en el gozo, la alegría y la risa de Dios, no en una funeraria. Por eso llamamos a los legalistas los asesinos de la gracia, porque quitan el gozo de la gracia de ser hijo de Dios, de ser salvo, de crecer cada día a la imagen de Cristo. Y además de eso, no solo quitan el gozo de ello, sino que van en la dirección contraria a ello. Así que, mis amados, es el tiempo ya llegamos al tiempo de terminar con esta enseñanza, pero también es el tiempo de orar. Vamos a orarle al Señor para que el Señor nos libre de todas esas cosas, de todas esas manifestaciones que pudiéramos tener de legalismo. Aunque no seamos legalistas, pero podemos tener algunas manifestaciones, hay que pedirle al Señor que nos libre de ellas para poder vivir en una nueva plenitud de la gracia de Dios, que todos necesitamos vivir en ella. Todos necesitamos vivir en ella. La gracia de Dios es libertad, pero la gracia de Dios también es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio.
propio. Así que vamos a terminar con la enseñanza en este momento. Vamos a orar, solo le quiero hacer 3 recordatorios. El primero, mañana seguimos con este tema de la parábola del hijo pródigo, con otra enseñanza y relacionada con otro tema, ya no con el legalismo porque ya lo vimos. Pero a las 8:30 será nuestra transmisión. Le esperamos mañana, si nos da el privilegio de contar con su atención y poder seguir escudriñando la parábola del hijo pródigo, que tiene muchísimas enseñanzas para cada uno de nosotros. Lo segundo, les recuerdo que si esta enseñanza fue de bendición para su vida, la compartan en sus redes sociales para que sea de bendición también para otros. Tercero, tenemos 2 recursos para seguir edificando su vida y que su vida sea edificada, consolada, exhortada, y también para que sigamos creciendo al carácter de Cristo y siendo revestidos como la novia de Cristo. Uno de ellos es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net. La característica de esta página es que ahí la mayoría son bosquejos sobre infinidad de temas relacionados con la palabra de Dios, para que usted vaya desarrollando el bosquejo y estudiándolo. Mientras que el otro recurso que tenemos, algunas de los bosquejos tienen su audio acompañante o algún video acompañante, pero la mayoría son bosquejos puros. En tanto que en nuestro canal de YouTube, que es el otro recurso, @Gustavo Bianchi, es el canal de YouTube, ahí hay videos y obviamente con audio y con los bosquejos para el mismo fin. Así que le invitamos a cualquiera de los 2 recursos, y si usted entra a nuestro canal, solo póngale suscribirse, no para beneficio nuestro, para gloria nuestra, sino porque al aumentar el número de suscriptores también va subiendo nuestro canal de YouTube en el motor de búsqueda de ellos, para cuando alguna persona quiere encontrar algún tema específico, entonces nosotros apareceríamos en los primeros lugares. Así que ayúdenos para que podamos tener esa bendición. Muy bien, vamos entonces a orar. En este momento le voy a pedir que me acompañe. Vamos a orar por cada uno de nosotros y por los nuestros, aparte de que también vamos a orar por esta enseñanza. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por el privilegio que nos has dado, Señor, en esta noche de poder escudriñar juntos tu palabra, Señor, para que tu palabra nos instruya, nos enseñe, pero también, Señor, nos redarguya y nos corrija, Padre, y discierna las intenciones y los pensamientos de esa parte perversa, Señor, del corazón que todavía permanece en nosotros, Señor, y las del Espíritu, para que sigamos las del Espíritu y no las de la carne, Señor. Padre, gracias por tu palabra, y Señor, en esta hora venimos delante de ti pidiéndote perdón, Señor, porque todavía en nosotros permanecen algunos signos de ese legalismo, Señor, que asesina la gracia. Padre, gracias por mostrárnoslo, gracias por enseñárnoslo. Te pedimos, Señor, perdón por ellos. También te pedimos perdón, Señor, si hemos usado de condenación, de acusación, de culpa, de juicio en contra de algún hermano, Señor, o todavía tenemos en nuestra mente, Señor, lo pecador que ese hermano pudo haber sido en el pasado y no el hombre o la mujer perdonada por ti el día de hoy, Padre. Te pedimos perdón por ello, Señor, y te pedimos también que nos limpies de toda maldad, transformando nuestro corazón, Señor, para que cada día podamos vivir más plenamente en tu gracia, Padre. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo corrija, Señor, cada área de nuestra vida que todavía, Señor, pudiera estar dependiendo de nuestros méritos o de nuestras obras o de nuestros merecimientos, Señor, para recibir de tu bendición, de tu amor, de tu aceptación en esa área, Padre. Y, Señor, que seamos total y completamente dependientes de los méritos de Cristo que nos fueron asignados, Señor, por tu gracia y misericordia, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ya haznos comprender, Señor,
que tu amor, tu gracia y tu misericordia y todo en nuestra vida no depende de nosotros, Señor, sino depende de que estamos en Cristo, de que la vida de Cristo es en cada uno de nosotros, Señor, y que todo lo que tenemos es por estar en el Padre y no por nuestros méritos ni merecimientos. Por lo tanto, Señor, que podamos vivir no dirigidos por nuestras obras, sino dirigidos, Señor, por ese amor tuyo. Que todo lo hagamos, Señor, por amor. Que sea todo por amor, obediencia por amor, servicio por amor, oración, alabanza, asistencia a nuestras actividades en la iglesia y servicio, Señor, por amor, no para ganar algo a cambio de ello, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Líbranos de toda, de todo síntoma y de esa enfermedad de legalismo, Señor, para que podamos vivir en la libertad y la sanidad de tu gracia, Padre. Señor, también en esta hora venimos delante de ti dándote gracias por el privilegio que tenemos de entrar al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro y de entrar, Señor, confiada y libremente, sabiendo, Señor, que como hijos tenemos privilegiado acceso a ti, Señor, en todo tiempo, en toda circunstancia y en todo momento. Y Señor, hoy ponemos delante de ti a cada uno de nosotros y a cada uno de los nuestros, pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo repose sobre cada uno, Señor, sanando al que está enfermo, restaurando al que está oprimido, Señor, por cualquier sentimiento, emoción o pensamiento, circunstancia negativa, Señor, que es la resistencia, que es la manifestación de la resistencia del viejo hombre a morir y que está buscando que nosotros caigamos en la tentación de la autocomplacencia, la autogratificación o la autoexaltación para apartarnos, Señor, de ti y desobedecerte, Padre. Señor, sana, liberta y restaura todos esos sentimientos, pensamientos y circunstancias negativas, Señor, haciendo morir por el Espíritu las obras de la carne, Señor, y vivificando esas áreas de nuestra vida para que sean amoldadas, Señor, al carácter de Cristo, al verdadero yo, que es nuestro hombre espiritual. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo rompa, destruya, arruine, derribe, arranque, Señor, todo pensamiento, todo argumento, mentira y razonamiento falso que se oponga a que cada uno de nosotros te conozca más, Señor, o te obedezca más y viva en un mayor nivel de esa vida abundante que tenemos en ti. Las tres cosas están relacionadas, Señor, de tal manera que te pedimos que por tu Espíritu Santo esos falsos pensamientos sean quitados de cada uno de nosotros para que podamos conocerte más, obedecerte más y vivir en una mayor plenitud de vida en ti. También te pedimos, Señor, que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo esté sobre aquellos de los nuestros que todavía no te conocen, para que los atraiga con lazos de amor a ti, les dé convicción de pecado, se arrepientan y entreguen sus vidas a ti, Señor. También si hay alguno que ande en el camino del Hijo pródigo, Señor, que se arrepienta, que vuelva en sí, Padre, y que regrese a casa por tu Espíritu Santo. Si alguno, Señor, está viviendo en el legalismo, que tu Espíritu Santo venga sobre ellos, dándoles convicción, Señor, de tu gracia maravillosa, trayéndolos al arrepentimiento y a la libertad de tu gracia, Señor, que también implica una vida con responsabilidad, Padre. Si, Señor, alguno de los nuestros se ha enfriado en su amor a ti, que tu Espíritu Santo avive el don de ese amor en sus corazones, Señor, para que se avive ese amor y ellos sean restaurados a la plena comunión contigo, Padre. Y si alguno, Señor, se está debilitando en la fe, que tu Espíritu Santo lo fortalezca, Señor, y lo afirme en ella, Padre. Te pedimos también, Señor, en esta noche que a cada uno de nosotros nos des descanso en nuestras fuerzas físicas, Señor, pero que también
tu Espíritu Santo ministre, Señor, nuestra alma, nuestros corazones, nuestro espíritu, Señor, y seamos llenos del gozo tuyo, Señor, que es nuestra fortaleza, y todas esas semillas de tu palabra, Señor, sembradas en nosotros sean activadas para que vivamos, Señor, en la vida abundante que tú tienes para cada uno de nosotros, y que el día de mañana, Señor, todo lo que hagamos sea bajo tu dirección y en tu espíritu, Señor, para que se produzca mucho fruto para la gloria tuya, para bendición de los que están a nuestro alrededor y también para bendición nuestra, Padre. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, dándote gracias por la respuesta a nuestras oraciones, así como toda la gloria, la honra y la alabanza, porque estamos seguros, Señor, que recibiremos esas respuestas, Padre, porque hemos orado conforme a tu voluntad, y tu palabra dice que si oramos conforme a tu voluntad, tendremos todas las peticiones que te hayamos hecho. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote gloria, honra y alabanza a ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para darle gracias a cada uno de ustedes por su sintonía a esta transmisión, pero también un abrazo muy fuerte y bendiciones a todas las madres y a todas las madres potenciales también, las que todavía no han sido mamás, pero seguramente lo van a hacer en algún momento por la gracia y la misericordia de Dios. Estoy totalmente seguro de ello. Así que bendiciones para todas ustedes en este día. Que el Señor les conceda los deseos de su corazón y principalmente que el Señor les conceda esas victorias que están clamando sobre las vidas de sus hijos. Y quisiera orar especialmente por ustedes en esta hora, si me permiten. Padre bendito, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús por cada una de estas mujeres benditas, Señor, que sintonizan esta transmisión, Señor, ya sea viéndola en vivo o en diferido. Padre, yo te pido, mi Dios Todopoderoso, que tú los bendigas, que tú, Señor, renueves sus fuerzas como las del búfalo, Señor, y renueve, Señor, su valentía, su coraje como la del águila, Señor, con alas de águila, para que se remonten por encima de todos los problemas, Señor, y sigan guiando, educando, formando, restaurando, vivificando, Señor, la vida de cada uno de sus hijos, Padre. Señor, también te pido por aquellas mujeres que aún no son mamás, que tú, Señor, en tu gracia, en tu misericordia, Señor, les des ese don de ser madre, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y a las que todavía no se han casado, Señor, que cuando llegue su tiempo, Padre, tú también, Señor, les permitas ser mamás y experimentar esa gracia y esa bendición, Señor, tuya, de ser transmisoras de la vida tuya a sus hijos, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice a cada mujer, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada una de ellas, Señor, y que tú les concedas cada uno de esos deseos profundos de su corazón para con su descendencia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amadas hermanas, mis amados hermanos, les envío un abrazo, bendiciones, muchísimas gracias por estar en esta transmisión y primeramente Dios, si el Señor lo permite, pues nos veremos el día de mañana a las 8:30 y mientras tanto un abrazo para todos, especialmente a las mamás y a las futuras mamás. Que el Señor les bendiga. Tengan una linda noche y un bendecido día martes.